¿Qué tal, apreciados amigos? Estamos terminando el estudio de esta segunda lección, los pactos de Dios con nosotros. Y en este video estaré presentando un breve resumen, una corta reflexión de este tema muy importante para nosotros, para nuestra iglesia, considerando citas del espíritu de profecía. Para no demorar más, apreciados amigos, les extiendo una cordial bienvenida, un cálido abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar nuestro estudio. Para comenzar este estudio, recordemos el texto central de Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Moisés, hablando al pueblo, le dice: si obedecen la voz del Señor tu Dios para que cumplas los mandamientos que hoy estoy recordándoles, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa de Dios, ese fue el pacto de Dios. Si ustedes confían en mí, si ustedes obedecen a las instrucciones que les voy a dar, entonces yo los voy a bendecir y voy a hacer de ustedes una gran nación. Dentro de los pactos que Dios quiere establecer con su pueblo, con nosotros, debemos de comprender que ambos se comprometen a algo. Por ejemplo, en este caso Dios está comprometiendo ante su pueblo a exaltarlos, a hacer una nación grande, una nación bendecida. Pero ellos tenían que confiar y obedecer en Dios, o obedecer a Dios. Por eso les dice: si ustedes obedecen mis mandamientos, yo los voy a bendecir. Y van a alcanzarles todas estas bendiciones si confías y obedeces al Señor tu Dios. Y esto se mantiene hasta nuestros días. Ojo, esto no involucra una salvación y una bendición por obras. Todo siempre ha girado en torno a la fe. Para que el pueblo de Israel obedeciera, primero tenía que confiar, tenía que creer, necesitaban tener fe en Dios. Entonces, teniendo este marco general, vamos a pasar a considerar lo que dice esta cita del espíritu de profecía. Necesitamos estudiar asiduamente para conocer los preceptos de Dios. ¿Cómo podemos ser súbditos obedientes si dejamos de comprender los principios que gobiernan el reino de Dios? Por supuesto, ¿cómo yo puedo ser obediente a Dios? ¿Cómo yo puedo ser leal a Él si no lo conozco? Si no sé quién es Él, si no sé cómo actúa. Abrid entonces, dice, vuestras Biblias y buscad todo aquello que os ilumine respecto a los preceptos de Dios. Y cuando encontremos un así dice el Señor, no pidamos la opinión de los hombres, sino que cualquiera sea el costo para nosotros, hay que obedecer gozosamente. Entonces descansará sobre vosotros la bendición de Dios y lo glorificaréis. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros vivamos bien, pero Él nos deja instrucciones en su palabra. Y para que yo pueda comprender todo esto, tengo que leer la Biblia. Yo tengo que comprender lo que el Señor quiere de mí a través de la Biblia. Esto está en Dios nos cuida, página 155. Entonces, Dios quiere hacer un pacto con nosotros, o ese pacto está en su Biblia. Y para comprender esto, yo tengo que entender la Biblia. Ahora, para este comentario, para este resumen, vamos a considerar 3 puntos. Número 1. Dentro de este pacto, toma mucha importancia la confianza y la obediencia. También vamos a ver el hecho de poner a Dios en primer lugar. Y por supuesto, honrar y bendecir, o la bendición divina, es parte también de nuestro estudio, la honra y la bendición divina. Esto es lo que vamos a desarrollar en este video. Antes de pasar a ver cada uno de estos puntos, les recuerdo que las diapositivas de lo que ustedes están viendo pueden ser descargadas. Ya están publicadas y las pueden descargar. Así es que, queridos amigos, espero que podamos disfrutar a través de este video del estudio que estamos terminando. Muy bien, comencemos hablando del primer punto, confianza y obediencia. Recordando que lo que vamos a enfatizar son los consejos del espíritu de profecía. Cada día con Dios, en la página 192, dice lo siguiente: si Dios mora en usted y está por encima de usted, no tiene nada de qué temer.
La Biblia es una luz para los que están en tinieblas. Dios estableció un pacto con su pueblo, un pacto que para nosotros involucra la fe. Para que Adán comprendiera el plan de salvación, tenía que creer en primer lugar, tenía que sacrificar un cordero por fe. Lo mismo hizo Noé, construir un arca por fe. Abraham salió de Ur por fe. Siempre ha sido por fe. Pero para que yo pueda creer, necesito confiar en Dios. Y esta cita debería de ayudarnos a comprender que con Dios siempre se gana. Por eso dice, si Dios está encima de nosotros, no hay nada que temer. Y para comprender esto, tenemos a la Biblia, que es luz en este mundo de tinieblas. Frente a la perspectiva de una inmortalidad bendita mantenida en reserva para los que perseveran hasta el fin, encontraremos un poder elevador y una fortaleza que va a necesitar nosotros para resistir al mal. Manténgase firme en la hora de prueba y obtendrá finalmente una corona inmarcesible. Confíe en el Señor con todo el corazón y Él nunca va a defraudar. Tenemos que aprender a confiar en Dios, queridos amigos. Por eso arriba está resaltado en otro color parte clave del desarrollo de esa confianza, y es el estudio de la Biblia. ¿Cómo voy a aprender a confiar en Dios? A través del estudio de la Biblia. ¿Dónde encuentro sus promesas? En la Biblia. ¿Dónde encuentro a Dios que cumple sus promesas? En la Biblia. Y será la Biblia quien me ayude a confiar en Dios. La Biblia es esa luz para nosotros. Si le pides ayuda a Dios, no lo vas a hacer en vano. Para animarnos a tener confianza, se acerca, miren lo que dice acá, a nosotros por medio de su santa palabra y su espíritu. Si yo oro a Dios antes de abrir la Biblia, si yo abro mi corazón para que mi corazón sea impactado por el Espíritu Santo, entonces voy a poder conocer más a Dios. Y para esto el Señor busca muchas formas de consolidar mi fe. Pero en nada se deleita más que en recibir al débil que acude a Él en procura de fortaleza. Si quisiéramos encontrar corazón y voz para orar, ciertamente Él encontraría oídos para oír y un brazo para salvar. Es decir, querido amigo, Dios siempre está atento, Dios siempre está listo para escuchar, pero también para socorrer, para ayudar, para fortalecer. Entonces, ¿cómo yo puedo poner o saber todo esto? Leyendo la Biblia, querido amigo, estudiando la Biblia. Así yo voy a ir desarrollando la confianza. Ahora, una vez que yo aprendo a confiar en Dios, una vez que mi corazón comienza a sentir, o en todo caso yo decido amar a Dios y comienzo a experimentar todo esto, voy a encontrar algo fundamental, la obediencia. Y de esto precisamente encontramos en el comentario de Elena de White, que está citado en el comentario bíblico adventista. La ley de Dios debía ser repetida con frecuencia a Israel. Para que no se olvidaran sus preceptos, debía ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Los padres debían leer a sus hijos, enseñándosela línea tras línea, precepto tras precepto. Yo conozco a Dios, conozco su amor, conozco su gracia, su misericordia. Entonces yo acepto este Cristo, yo amo a mi Dios. Pero también voy comprendiendo que para tener una mejor vida, para salir de problemas, para tener un camino seguro hacia el cielo, el Señor ha dejado preceptos, indicaciones en su palabra. Entonces yo tengo que conocer muy bien esas indicaciones, yo tengo que conocer esos preceptos, como Levítico 11, por ejemplo, donde encuentro principios para el cuidado de la salud, o en muchos pasajes de Deuteronomio también se repite esto.
aparte de los 10 mandamientos, por supuesto. Entonces yo voy conociendo esto y es esto lo que yo debería de conocer, repetir y enseñarla a la iglesia, a mi familia, a mis hijos, como dice acá. Debería de ser repetida constantemente. En ocasiones se leía esto de manera pública, pero tenía que ser repetido. Por otro lado, la prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Si eran obedientes, les iba a dar vida, pero si eran desobedientes, entonces muerte. Porque si Dios me dice, mira, si tú obedeces esto, vas a vivir bien, pero si tú desobedeces, hijo, te vas a meter en problemas, te vas a meter en dificultades, no lo hagas. Y de eso se trata acá. Si soy obediente, encontraré vida y vida plena, pero si soy desobediente, simplemente me encamino a la muerte. Si Israel hubiese obedecido las directivas que le fueron dadas por Moisés, ninguno de los que comenzaron el viaje al salir de Egipto hubiera caído en el desierto presa de la enfermedad y de la muerte, porque estaban bajo un guía seguro, y ese guía es también nuestro guía. Cristo se había comprometido a guiarlos a salvo a la tierra prometida, si seguían su dirección. Y lo mismo te promete Dios. Si tú confías y obedeces, entonces vamos a ir juntos a la Canaán celestial. Nos damos cuenta la importancia entonces de la confianza y la obediencia en nuestro Señor y cómo van llegando las bendiciones. Hijos e hijas de Dios, página 53 añade: el que tiene el amor de Dios derramado en el corazón reflejará la pureza y el amor que existen en el Señor y que Cristo manifestó en este mundo. El que ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia voluntaria a todos sus mandamientos, y esto es lo que constituye el cristianismo. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero no obedezco sus leyes, no obedezco sus mandamientos. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios si mis acciones demuestran lo contrario? El que ama en forma suprema a Dios revelará amor a sus semejantes que pertenecen a Dios, tanto por la creación como por la redención. El amor es el cumplimiento de la ley, y es deber de todo hijo de Dios prestar obediencia a sus mandamientos. Entonces, terminando este primer punto de estudio, recordemos algo. Para confiar en Dios, yo tengo que relacionarme con Él. Y esa relación lo hago a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Pero la confianza se verá a través de la obediencia. Y si yo digo amar a Dios, pues tengo que obedecer sus mandamientos. Cerramos nuestro primer punto de estudio. Vamos a ver ahora lo segundo, que habla de darle a Dios el primer lugar. Como ya dijimos al terminar el primer punto, veamos ahora el hecho de darle a Dios el primer lugar. Para esto vamos a comentar lo que está escrito en Profetas y Reyes en la página 93, cuando está hablando sobre la situación triste en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Solo había, dice, un remedio para el castigado Israel, y consistía en que se apartasen de los pecados que habían atraído sobre ellos la mano castigadora del Todopoderoso, y que se volviesen al Señor de todo su corazón. Estos días que estamos leyendo el libro de Crónicas, leímos hace poco los Reyes, sabemos muy bien que Israel lamentablemente se rebela contra Dios, deciden seguir el ejemplo de las naciones paganas y al rebelarse, alejarse, soltarse de Dios, pues se colocan en el terreno del enemigo, ya no quieren la protección de Dios y estaban listos a recibir las maldiciones, los castigos. Entonces, la situación de Israel era muy triste. En muchos aspectos Israel estaba pasando por situaciones muy críticas, y no solo en un periodo, muchos episodios de su historia, su situación era lamentable.
Yo no sé si como quizá alguno de nosotros estamos viviendo. Entonces, ellos buscaban soluciones, alianzas, uniones con otros reinos y todas esas jugadas sociales, políticas para tratar de salir y mejorar su condición. Pero eso no servía, pues ellos estaban pecando. Y al estar pecando, habían puesto cualquier otro asunto, cualquier otra preocupación en primer lugar, en el lugar de Dios. Y a Dios ni siquiera le dieron el segundo lugar, simplemente descartaron a Dios. Quitaron a Dios de su vida, quitaron a Dios del gobierno, quitaron a Dios de todo. Y eso es lo que hacía que Israel esté sumida en la miseria. Por eso la cita dice acá que Israel tenía que apartarse de sus pecados y volver a Dios. Y Dios hacía un llamado vez tras vez mediante sus profetas. Se le había hecho esta promesa: si cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, pero si ellos se humillan, en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Qué tremenda misericordia de Dios! Somos nosotros los que nos rebelamos, somos nosotros los que colocamos otros dioses, otros ídolos, los que nos burlamos de Dios, pero es Dios quien nos llama, es Dios quien nos dice que te quiero bendecir, te quiero sanar, pero tienes que darme el primer lugar. Mira, años y años andas endeudado, años y años andas sin una casa, tiempo tienes en una situación calamitosa. Pero hijo, yo te quiero bendecir, yo te quiero sanar, pero tienes que darme el primer lugar, tienes que humillarte. Búscame y te voy a perdonar y voy a sanar. Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios continuaba privándolos del rocío y la lluvia hasta que se produjese una reforma decidida. En otras palabras, queridos amigos, mientras yo no reconozco el lugar que le corresponde a Dios, mientras yo no reconozco mi situación, mi condición, no voy a poder recibir las bendiciones. No puedo. Y Dios no va a derramar bendiciones en mi vida, en mi familia, por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a Dios si es que no lo estoy haciendo. Darle el lugar que le corresponde si es que no lo estoy haciendo. Tengo que hacer eso. En el discurso maestro de Jesucristo, página 84, añade este otro comentario. Jesús les mostró que al hacer de las cosas mundanales su anhelo supremo, se parecían a las naciones paganas. Quiero hacerles aquí una pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es el mayor anhelo que tienes? ¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Es algo terrenal? ¿Es algo material? Si tu respuesta es sí, toma atención a esta cita, pues podría estar pensando y actuando igual que los incrédulos, pues vivimos como si no estaría el Dios que nos cuida tiernamente. Jesús dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades de muchas cosas, de ropa, de estudio, de dinero, de salud. Él lo sabe. Pero nos dice: busca primero el reino de Dios, busca primero su justicia. Y todas estas cosas, es decir, todo lo que tú tienes, necesidades, yo las voy a suplir. Voy a añadirlas a tu pedido, pero primero búscame, dame el primer lugar, pues aunque es un reino espiritual, no temas que vuestras necesidades temporales no las voy a desatender. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra,
hará provisión para las necesidades que presentas. Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo lo que hemos de dar a Él, o en todo, mejor dicho, debemos de darle a Él el primer lugar, el último y el mejor. La lección hablaba sobre los diezmos. Mejor dicho, los mencionaba porque la siguiente semana se hablará de los diezmos con más amplitud, de las ofrendas y todo ello. Y al respecto decía algo interesante. Muchas veces nosotros sacamos el diezmo de lo que nos sobra, mas no de lo que recibimos. Y si yo estoy sacando de lo que me sobra, ¿le estaré dando a Dios el primer lugar? ¿O seré como aquellos incrédulos que no reconozco que es Dios quien me cuida? Si yo doy mis ofrendas de lo que me está sobrando, ¿le estaré dando a Dios el primer lugar? ¿O nuevamente con mi actitud estaré testificando de que yo no confío y yo no creo que Dios me cuide? Dame, dice, el primer lugar, dame el último, es decir, dame el todo. Pero recuerda, yo sé tus necesidades y ya tengo hecha la provisión, pero tú tienes que darme el primer lugar. Querido amigo, te hice algunas preguntas, pero ahora te animo a que seas sincero con Dios y le digas: Señor, creo que te estoy fallando. O si no, ayúdame a ver si te estoy fallando. Pero también dame la fuerza, la capacidad para darte el primer lugar, para darte el sitial que te corresponde. Y deja que Dios te sorprenda. Cerramos este segundo punto y vamos a entrar al último de este comentario. Honra y bendición. Nuestro último punto de estudio. La fe por la cual vivo. Otro texto de Elena de White, en la página 162 comenta esto. Honra al Señor de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No honramos a Dios únicamente con los cánticos, no honramos a Dios únicamente cuando voy a la iglesia. Recordemos que parte de la adoración y de la honra está en reconocer que de Él recibimos todo y en consecuencia puedo devolver a Dios con lo que yo recibo una parte de ella. ¿Cuánto? Bueno, si es una ofrenda, prácticamente la decisión es tuya, pero el diezmo no es nuestro, el diezmo es de Dios. Entonces hay que darle a Dios lo que es de Él. Esto está en Proverbios 3, 9 y 10. Este pasaje de las Escrituras enseña que Dios, como dador de todos nuestros beneficios, tiene derechos sobre ellos. Es decir, la ropa, el dinero que yo tengo, la casa donde vivo, si bien es cierto, yo los adquirí gracias al trabajo que tengo, pero la salud, las fuerzas, la capacidad que yo tengo vienen de parte de Dios. El hecho que la tierra aún pueda producir es porque hay un Dios que sustenta la tierra. Hay un Dios que te da. Entonces, simplemente yo tengo que recordar que todo esto le pertenece a Dios. Por eso oramos, no para que el alimento sea bendecido en esencia, sino porque ya es una bendición y le agradezco a Dios por esa bendición. Señor, tengo que comer, gracias. Tengo que vestirme, quizá el mismo zapato todo el año, pero tengo un zapato que ponerme. Gracias por esa bendición. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que todo le pertenece a Dios. Deberíamos considerar en primer lugar su derecho, no el mío. No, yo me merezco esto, es fruto de mi trabajo y a mí me corresponde. No, primero a Dios. Y que descanse una bendición especial sobre los que respetan tal derecho, de darle a Dios el primer lugar, de reconocer que de Él es lo que tenemos. Todo lo que poseemos es del Señor y somos responsables ante Él del uso que le demos.
Miren qué interesante esta cita. Somos responsables de la forma como yo uso o le doy un mal uso a las bendiciones de Dios. En el empleo de cada centavo se verá si amamos a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y vestido para el desnudo, y un medio de ayudar al enfermo. En otras palabras, la forma como yo administro lo poco que puedo recibir o lo mucho, dirá si realmente yo le estoy dando ese primer lugar a Dios. Es decir, yo estoy demostrando si estoy honrando o no a Dios a través de la forma como yo empleo, en este caso, el dinero que recibo. Está de más decir, creo que aquí, que las ofrendas y los diezmos son una evidencia de que realmente estoy siendo leal a Dios. No está de más, perdón, es necesario decir esto. En Hechos de los Apóstoles también leemos esto. Aquel cuyo corazón refulge con el amor de Cristo considerará no solamente como un deber, sino como un placer ayudar en el avance de la obra, la más elevada y santa que nos encomendó, que es la de presentar al mundo las riquezas de la bondad, misericordia y la verdad, es decir, la predicación del Evangelio. Es el espíritu de la codicia lo que induce a los hombres a conservar para la complacencia propia los medios que por derecho le pertenecen a Dios. ¿Y de qué está hablando aquí? Del diezmo, querido amigo. Del diezmo. Muchas veces no nos gusta. Y quizá hasta cierto punto se entienda porque o me enseñaron mal o me hablaron solo del diezmo y por X razones no sea un tema que sea cómodo, pero es una verdad que está en la Biblia. Y es mi corazón egoísta lo que muchas veces me hace retener lo que a Dios le pertenece por derecho. Y este espíritu es tan aborrecible para Dios ahora como cuando mediante su profeta censuró severamente a su pueblo así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y cómo? Dice: Señor, ¿en qué te estamos robando? Los diezmos y las primicias. Ahí me están robando. Y estamos haciendo lo mismo en nuestros días. Tristemente seguimos haciendo lo mismo, robando a Dios. Por eso, malditos, dice, sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me está robando. Querido amigo, la honra a Dios, recuerda, no lo doy únicamente a través de mis labios, sino también a través del señorío que yo le doy a Dios en mi vida. Y eso lo demuestro en gran medida a través de la devolución de sus diezmos y la entrega de las ofrendas. Por eso, en la parte final de esta cita dice: el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Dar sin pesadumbre, dar contento, dar con gozo. El plan de Dios en el sistema del diezmo, dice Testimonio para las Iglesias, es hermoso por su sencillez e igualdad. ¿Por qué? Porque todos pueden practicarlo con fe y valor, porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Yo no sé qué harán, pastor, con mi diezmo. A los pastores solo les interesa el diezmo. He visto que malgastan el diezmo. No requiere profundidad para ejecutarlo. Todos podemos hacerlo porque es de origen divino. No estoy diciendo que del diezmo se tiene que hacer un mal uso o que a los pastores les interese más el diezmo. No, querido amigo. Todos los líderes, todos los pastores vamos a rendir cuentas ante Dios de una manera muy especial. Pero hay algo que aquí es verdad. Mi deber ante Dios es ser leal a Él a través, en este caso, de sus ofrendas
y sus diezmos. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Dice el apóstol Pablo: cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo. Por este sistema se alcanzan grandes objetivos. Si todos los que aceptaran, cada uno sería un tesorero de Dios vigilante y fiel, si todos lo aceptaran, y no faltarían recursos para llevar a cabo la obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Querido amigo, no te niegues el practicar de esta bendición. No te envenenes con gente, con personas que quizá comenzaron con muy buena intención, pero que lamentablemente tuercen todo esto. Recuerda que yo soy, en primer lugar, responsable ante Dios. Testimonio para las iglesias en el tomo 3 nuevamente dice: cuando los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse permanentemente promesas de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en la que ellos obedecían. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo estaban robando a Él, sino también se defraudaban ellos mismos. ¿Por qué? Porque limitaban las bendiciones que les concedía en la proporción en la que ellos limitaban las ofrendas que llevaban. No hay honra a Dios sin bendición, querido amigo. No tienes que esperar tú a recibir grandes bendiciones para ser leal a Dios. La vida, la salud, la familia que tienes, ya es un regalo de Dios. Y si por alguna razón estás viendo que todo eso se está quebrando, pruébame, recuerda lo que dice Malaquías: pruébame, hijo, dame ese lugar, hónrame, yo sé tu necesidad, yo sé tus angustias, pero te voy a recompensar. Recuerden esta cita: Dios cumplió sus promesas. Dios cumplió. Donde había fidelidad, había bendición. Donde hay entrega, donde hay honra plena a Dios, hay bendición. Esto no es mi palabra, esto es lo que Dios promete. Y no permitas, querido amigo, que los pensamientos, los miedos o las malas enseñanzas mutilen las bendiciones que Dios quiere darte. ¿Qué podemos hacer frente a lo que estamos estudiando? Negaos, dice, algunas de las cosas que no son indispensables y sacrificaos por la causa de Dios. Así como la pobre viuda puso 2 blancas, nosotros también podemos hacerlo, y en verdad estaremos dando más que aquellos que dan de su abundancia. Y sabremos cuán dulce es negarse a nosotros mismos para dar al necesitado, sacrificarse por la verdad y hacer tesoros en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir a Dios que nos ayude a negarnos, que nos ayude a privarnos de algunas cosas. Dad ahora lo que podáis, y cuando cooperéis con Cristo, vuestras manos se abrirán para impartir todavía más. Y miren esta parte: y Dios volverá a llenar vuestra mano para que el tesoro de la verdad pueda ser llevada a muchas almas. Él os dará para que vosotros podáis dar a otros. Pero ¿dónde comienza? Con una decisión: negarnos, sacrificarnos. Si puedo hacerlo, si puedo privarme de algo con el fin de que otras personas alcancen, conozcan lo que yo sé, hazlo, querido amigo. Y si tú tienes las manos abiertas para dar,
entonces también tienes las manos abiertas para recibir. Esa es la promesa de Dios. Querido amigo, prueba a Dios. Con humildad, con sencillez, prueba a Dios. Ten las manos abiertas, porque el Señor quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos, querido amigo, y recuerda que Dios conoce muy bien cómo te encuentras. Tus necesidades son claras delante de Dios, pero también considera que Dios tiene la provisión necesaria. Es nuestra responsabilidad confiar en Dios. Dios ya hizo un pacto, el pacto está en la Biblia. Depende de ti confiar en Dios y vivir a la altura de las demandas divinas si deseamos recibir sus bendiciones. Y esto también involucra, querido amigo, que tú sigas conociendo a Dios a través de su palabra, a través de este estudio. Por eso te animo a que estudies la próxima lección, cuyo título es El contrato del diezmo. Queridos amigos, cerramos así la reflexión, el comentario de esta segunda lección. Gracias por algunos comentarios que han ido dejando, pidiendo que podamos desarrollar los bosquejos como se hizo por mucho tiempo. En la medida posible, apreciados amigos, voy a estar desarrollando también esos bosquejos, pero por ahora, por muchas razones, esto es lo que puedo compartir con ustedes. Suplico siempre sus oraciones para poder desarrollar todos estos materiales e incluso volver a terminar el nuevo formato o el nuevo tema que ya estaba por presentar. Por lo demás, querido amigo, espero nos podamos encontrar en un próximo estudio, ya sea a través de estos videos o también los comentarios en vivos. Que Dios te bendiga, un abrazo para todos ustedes.